Bienvenidos con todos. Demos la bienvenida con un fuerte aplauso al señor Ruan Huarca, licenciado Literatura y Lingüística de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa. Culminó su maestría de comunicación en la misma universidad y es también editor, escritor y director de la Aleteia Editorial Independiente de acá de Arequipa. Y también ganó un premio nacional a la juventud Yenuri Chihuahua Cruz. Bienvenido, señor Ruan Huarca. No, y gracias a ustedes, chicos, por el espacio para poder hablar. Y nada, No, estoy presto a responder todo lo que ustedes quieran preguntar. gracias por aceptar la entrevista virtual, para que nos responda y nuestras preguntas acerca de su experiencia como editor. A continuación, la entrevista. Sabemos que la elección de una carrera es un proceso sumamente complicado y no siempre se suele encontrar un punto de inicio. Sin embargo, ¿podría usted decirnos cuál fue el punto de inicio de su carrera literaria? Bueno, en realidad la culpa en cierta forma la tiene una profesora, porque cuando yo era estudiante en la primaria, mi profesora, en el tiempo en que yo estaba, no había mucho la especialización, así que una profesora de secundaria de la especialidad de lengua y literatura fue a enseñarnos primaria en la provincia donde yo crecí, que era Campo Cusco. Y siempre decía, yo soy de literatura, pero estoy aquí en primaria, ¿no? Y a mí me interesó mucho ese nombre, ¿no? Literatura, ¿qué es literatura? Y antes de la televisión, Netflix y demás, había en el recreo dos cosas, salías a jugar al recreo o nos contábamos historias, ¿no? Y siempre estábamos contándonos historias de condenados, de sirenas. Y ese punto de inflexión creo que es el que marcó mucho mi vida porque me gustaron desde ese momento las historias. Escribirlas, escucharlas sobre todo. Todas las personas, todos, absolutamente todos tienen algo que contar. Galeano decía que los seres humanos estamos hechos no solo de átomos, sino también de historias. Nosotros somos producto de lo que contamos, de lo que hacemos y de lo que decimos. Y creo que es ahí donde me di cuenta de que me gustaba mucho hacer los cuentos y escuchar los cuentos, como dice. Bien, ¿qué nos puede compartir respecto a su oficio como editor y su formación? ¿Y qué capacidades cognitivas y cualidades debe tener una persona para poder ser un editor? Al respecto de eso, ¿cómo podríamos decirlo? Creo que para ser editor es un poco fácil, entre comillas, y lo que sí hay que tener es como que buen gusto, ¿no? Porque, y eso es algo que tienes que ir formando, es una capacidad de apreciación estética que se desarrolla con el tiempo, ¿no? Y eso es un poco complicado porque eso implica que tú tienes que conocer de todo un poco. A ser editor quiere decir que yo tengo que conocer de todos los temas un poco, porque de acuerdo a eso es lo que yo veo que es lo que se está, ¿cómo se llama ahí esta frase? El trending topics, algo así, lo que está de moda, también tendría que saber eso, ¿no? Porque es lo que la gente está hablando, lo que la gente está diciendo, lo que la gente comenta, cuáles son eh, las líneas ideológicas incluso predominantes que nos van a permitir ver por dónde ir, navegar nosotros. Es como el mundo para nosotros es como un río, ¿no? O un mar, mejor dicho. Tenemos que buscar la corriente por donde las cosas se, podamos llevar las cosas por donde deben ir según nosotros, ¿no? Según nuestro criterio. Porque hacer el trabajo de un editor es hacer el trabajo de una máquina discursiva. Los editores, antes de que existiera la televisión y la más media, quienes decían de alguna forma u otra cómo debería ser el mundo, eran los escritores a través de sus editores. Porque dependía de un editor que un libro salga o no salga. Y eso era muy complicado. Entonces, el trabajo de un editor y las habilidades cognitivas son, no sé, apreciación estética, eh, ¿cómo se dice esto? De alguna forma u otra, la capacidad de ver las cosas de manera macro y micro a la vez. ¿Cómo se podría traducir esto? Pensamiento divergente también, porque a veces no es solamente ir con la corriente, sino es ver dónde está la corriente y hacer tu propio camino a través de esa corriente. Y eso es tener pensamiento divergente. O sea, no hacer lo que los otros hacen, sino hacer todo lo contrario a veces. Porque eso es, o sea, la diferencia de un editor con otro es en qué de diferente estoy haciendo de otros. Me preguntaste otra cosa más, se me ha ido la respuesta, perdón.
Sí, le quería preguntar qué nos puede compartir respecto a su oficio Bueno, como eh, del oficio como editor es que es bastante complicado, al principio sobre todo, ahora con la nueva ley del libro las cosas han cambiado bastante y a veces es un poco como apostar, ¿ya? El oficio del editor es como apostar. Imagínate como si todos fuésemos apostadores y los escritores fuesen nuestras apuestas. A veces ganamos y a veces perdemos, ¿no? O sea, hay libros que nosotros decimos, este libro, y a veces simplemente pasa todo lo contrario. O sea, un libro que nosotros no le teníamos fe, es el libro el que al final nos da todo, ¿no? Nos da espacios, nos da premios, si quieres decirlo así. Y es usualmente, creo que la parte más interesante del trabajo editorial es ese, que tú construyes, no sé, formas de ver el mundo a partir de lo que quiere decir un escritor, ¿no? Creo que ahora sí, ya se ve la cámara. Sí, ya. Entonces, ¿qué es lo que quieres decir qué es lo que quieres decir como escritor? ¿Y quién hace que lo que el escritor quiere decir es el editor? Ese es el trabajo de un editor. Porque el editor no solo imprime un libro, sino que le da más forma a lo que ya tiene forma, que es lo que quiere decir el escritor. Porque a veces un escritor a veces peca de ser, no sé, muy experimental y el editor dice, no, oye, por si acaso, esto no funciona, esto funciona. Es un trabajo constante de diálogo. Eso es como ser editor, no es lo que yo podría compartir con ustedes. Es un diálogo constante. Usualmente no sé cómo piensa el trabajo de un editor, pero imagínense este momento, pero hablando de un tema en específico. Ese es mi trabajo. Hablar y hablar y hablar y hablar. Y es lo que más me gusta. Me gusta, si se han dado cuenta, me gusta mucho hablar y empezar a debatir y hacer preguntas. O sea, empiezo a soltar preguntas y ver si es posible o no es posible. En tanto la gente se dé cuenta de las cosas sobre sus posibilidades, o los escritores se dan cuenta de sus posibilidades expresivas, es de ahí donde empieza la magia, ¿no? De la edición. Porque a veces traen una gran idea y luego la pasan a escribir y dicen, no está como está en mi cabeza. A mi chamba es hacer que esa idea se parezca mucho a la que está en su cabeza. O a veces traen ideas pésimas, o no, cosas mal escritas, pero que tienen potencial. Entonces yo agarro y me dedico a darle forma a esa nebulosa de cosas, ¿no? O sea, incluso a algunos de mis escritores los he hecho correr eh, para que ellos me digan si era cierto o no era cierto, si es que se podía hacer determinadas cosas corriendo en un determinado tiempo. Porque una cosa que en la literatura es muy común o algo que tiene que respetarse es la verosimilitud, que es que las cosas tienen que parecer muy reales. En tanto parezcan reales, el cuento o la novela va a ser mejor apreciada por el lector. Y a ese punto he llegado, ¿no? O sea, para que mida tiempos. Y esa experiencia es bonita, ¿no? Creo que es una de las experiencias que siempre cuento, la de que hice correr a uno de mis autores para que él se dé cuenta en carne propia de que lo que él decía no era cierto y que tenía que reducir todo lo que, el parlamento que tenía su personaje, ¿no? Eso. Sí, editor, lo entiendo, es muy, muy bueno. Pero ahora, digamos que para crear la editorial, porque sé que no es algo que se le pueda ocurrir a cualquiera, el proceso para crearlo, o sea, se dedica a mucho esfuerzo y sacrificios a la vez. Pero ¿en qué contexto nace la idea de crear la editorial? Y también, ¿por qué le puso el nombre de Aleteya? Bueno, la editorial nace en el contexto de la Escuela de Literatura y Lingüística porque yo no llego a la fundación, llego inmediatamente después de la fundación. Y básicamente habían varios grupos literarios que empezaron a crear sus propios sellos editoriales. Uno de ellos que nació un poco antes o simultáneo con el de ella fue Dragostea, que tenía una propuesta de estética más de género. Todos los libros que sacaron tenían que ver con género, no heterosexual para ser específicos. Han hecho traducciones, han hecho literatura no heterosexual, literatura solamente hecha por mujeres. Luego hay otra editorial que también es conocida, que es Editorial Cascahuesos,
que es la que ha aguantado más también y que ya tiene su trayectoria a nivel latinoamericano. Y nace con este objetivo, ¿no? Nosotros, bueno, digo nosotros porque igual ya me apropié de toda la mística de Aletheia, era dar espacio a quienes no tenían espacio y que por razones ideológicas sobre todo habían sido ocultados. Uno de los primeros libros que se publica con Aletheia es Contra el secreto profesional, que es de César Vallejo, que son unas reflexiones en torno a lo ideológico, ¿no? Sobre qué es la izquierda, qué es la derecha, qué es el consumismo, qué es el nombre. Y uno usualmente se pone a pensar en Vallejo y piensa en los heraldos negros, en masa, en poesía, ¿no? Pero no saben que Vallejo era un activista político muy fuerte y que este libro, por ejemplo, el Contra el secreto profesional, solo ha tenido 3 ediciones y la nuestra es la tercera. Y justo recién ahora, este año, se publica una nueva edición de ese libro, ¿no? Que fue escrito en Francia. Entonces, muchos otros escritores que también por determinadas posturas políticas fueron publicados por Aletheia, pero también aquellos que no tenían las posibilidades, ¿no? O sea, hay escritores jóvenes que creíamos que tenían talento y los apoyamos, ¿no? Y es por eso que a mí me gusta relacionar mucho con el nombre de Aletheia. Aletheia es del griego, que se entiende como la verdad, como descubrimiento, pero además como recordar, pasar por el corazón, algo así, ¿no? Y que también tiene que ver con eso, recuerdas la esencia de las cosas. Pero la adecuación que hicimos nosotros es esto, ¿no? O sea, descubrimos aquellas voces que están ocultas, descubrimos escritores que están ocultos, porque eso es lo que hace Aletheia ahora. Para que entiendan un poco este tema, usualmente las personas conocemos la verdad como adecuación. Por ejemplo, esto de acá es una memoria USB y todos estamos de acuerdo en que esto es una memoria USB. Y si todos estamos de acuerdo que esto es una memoria USB, es verdad, ¿ya? Pero cuando este objeto se devela por sí mismo y nos hace una explosión de conocimiento y nos dice su verdadero nombre, ese momento es Aletheia. Entonces, es lo mismo con la literatura. Todos sabemos que un cuento es un cuento, pero cuando llega el libro o el autor o la voz que te revela algo, ese momento es Aletheia. Y eso es lo que yo busco, o sea, dar esos momentos a los lectores. Y un gran momento fue, por ejemplo, este chico Yero Chuquicaña, que fue publicado por Aletheia. No, nadie le tenía mucha fe, mandamos un texto al Premio Nacional de Literatura y después de medio año prácticamente nos llaman diciendo, hey, ustedes han ganado el Premio Nacional de Literatura, ¿no? Entonces, revelamos a todo el Perú que existía un pueblo llamado Hilo y un escritor de ahí que hablaba de eso y que podría parecerse a cualquier puerto de todo el país o del mundo y que por esa universalidad en algo tan local es que había ganado el Premio Nacional de Literatura. Continuando, ¿cuántos libros ha publicado la editorial Aletheia y cuál fue el primer texto que publicó? Y de todos estos libros publicados, ¿cuál es el que más le ha dado éxito? Bien, nosotros tenemos más de 50 títulos publicados. El primer libro que publicamos se llama Garabatos, que justo eran los libros, los cuentos y poesía de chicos de la Escuela de Literatura de ese entonces, ¿no? Algunos ya ahora han ganado premios o son profesores, tienen una vida hecha y derecha, pero, pero sí, o sea, fue una cosa muy loca porque la primera vez que se publicó, el tema de editar a veces es un poco complicado porque hay editores que agarran y te deshacen el texto y tu texto ya no es tuyo. Y esa postura no me gusta mucho a mí porque la idea es que tu texto siga siendo tuyo, por más mano que le metas. Y muchas veces los chicos que hicieron de editores en ese momento dijeron, fue un desastre porque cortamos y cambiamos completamente los trabajos de los autores, ¿no? Eso es un poco complicado. El libro que más éxito me ha dado hasta ahora, creo que es Tacataca, ¿no? Que es el libro que publicamos, que les comenté, el Premio Nacional de Literatura. Pero alrededor de ese tengo otros libros que también o sea, como les comento, tengo un libro que justo es de un profesor, y siempre lo cuento porque es de un profesor que se fue a trabajar a Cotahuasi, no, Pampacolca. Y en Pampacolca, él se dedicó el tiempo libre a recopilar cuentos orales. Y un día los escribió y me dijo, tengo este libro. Yo dije, bueno, eran mis primeros años como editor. Siempre me han gustado los cuentos orales, si lo concatenan con lo que he dicho al principio. Y lo publiqué, pero no,
es uno de los libros de los cuales no me siento orgulloso porque no me gusta la portada, no me gusta la diagramación, lo único que me gustan son las historias y las ilustraciones. Yo no le tenía fe a ese libro porque encima tuve un problema con la imprenta y me malogró material, pero siempre tenía que llevarlo a ferias. Y cuando salí fuera de Arequipa, tampoco que en Arequipa me compraban esos libros por alguna extraña razón, pero cuando salí fuera de Arequipa a las ferias en Cusco, Puno, Tacna, Juliaca, el libro que más me compraban era ese. O sea, y no me compraban ningún otro más que ese. Entonces ese libro me dio de comer en muchas ocasiones, ¿no? Y sobre todo cuando empiezas en ese trabajo, imagínense un contexto donde no hay Premio Nacional de Literatura, no hay incentivos económicos para la cultura por la ley del libro, no hay compras públicas. Cada quien tenía que sobrevivir como pueda, ¿no? Entonces, una anécdota que tengo ahí, eh, al principio yo llegaba a dormir en casas de amigos y mi almuerzo era una quinoa con leche y mi almuerzo un plátano frito, porque no había presupuesto para más. Pero es lo que yo había elegido, ¿no? O sea, no es que, o sea, no me quejo de eso, sino que era necesario. Pero ese libro luego permitió que ya no sea solo un plátano, sino que coma anticuchito, cosas así, ¿no? Pero son muchos libros que te dan determinadas satisfacciones en determinados momentos. O sea, a nivel económico, sí, taca taca. A nivel emocional, otro libro que me ha dado mucho ha sido el de Osvaldo Reynoso, que de hecho fue el último libro que publicó en vida, que es Arequipa, Lámpara Incandescente, que fue el que marcó un antes y un después para Letella, porque yo recuerdo, y yo siempre voy a agradecer a Osvaldo, incluso que ahora que está muerto, que él me sentó un día y me dijo, mira, Juan, tú tienes potencial, pero necesitas legalizar tu empresa, porque nosotros éramos ilegales. Hemos estado, hace 5 o 6 años que recién he legalizado Aleteia. Aleteia tiene 13 años. La mitad de su tiempo ha sido ilegal o informal o en vías de la formalización, ¿no? Como los mineros. Pero, de hecho, también somos mineros porque estamos excavando ideas, ¿no? Hasta que salga una idea preciosa que podamos compartir con todos. Pero todos los libros, absolutamente todos, me han causado tanto satisfacciones como maldiciones. Hay un par de libros que sí aposté, dije, este es, y hasta ahora tengo libros, ¿no? O sea, que no fue. Hay libros que dije, este puede ser, y son los que me están saliendo, ¿no? Pero sí, o sea, ese es el catálogo que hemos hecho, todo eso. Bien, es muy interesante lo que nos está compartiendo, pero al existir estos tipos de textos, como al igual que sus contenidos, por ejemplo, poemarios, ensayos, cuentos, novelas, pero ¿qué tipo de textos se consideran específicamente entre ella para ser publicados? En realidad, un hilo conductor en todos los títulos que he publicado es que tiene que haber un tema social de por medio, de trasfondo, sea poesía, cuento, ensayo, narrativo. Lo otro es que tenga un aporte, ¿no? Y que en última cuenta que me guste a mí como editor. Porque a veces puede ser un libro, no sé, muy bueno, pero no me gusta a mí, le gusta a todo el resto, que es lo que me ha pasado, he rechazado varios textos así. Y no, o sea, han intentado forzar la parte social, por ejemplo, y tampoco es meter las cosas a la mala. Los cuentos, los libros de cuentos son como piezas artísticas donde todo, absolutamente todo encaja. Nada sobra ni nada falta. Y a veces hay muchos escritores que les falta eso. O sea, incluso a mí como escritor me falta mucho cuando hago eso, ¿no? ¿Qué más? Mm, Nosotros estamos trabajando, al principio cuando empecé con Aleteia, ya formalmente, digamos, trabajé con puro cuento, narrativa, porque es lo que tiene más sostenibilidad en el tiempo. Hace poco empecé una colección de poesía, que es lo que te da prestigio. Y para el año que viene estoy trabajando colecciones. De hecho, se los digo a ustedes ya en exclusiva. Yo estoy sacando una colección de literatura hecha por mujeres de Rescate Editorial a partir de 1900. Se va a llamar Ave de Paso y Muy Rara, y arranca con una novela de Sarela, una novela feminista, de Leonora Espinosa de Menéndez, que es una arequipeña de 1900. Y hay muchas escritoras mujeres que se han perdido en el tiempo precisamente por eso, por ser mujeres, que también tienen mucho que decir. Estéticamente la novela no es tan lograda, pero ideológicamente es muy potente, porque llamar a tu novela feminista en 1900, imposible.
y que encima seas de provincia y lo publiques en Arequipa, peor. Entonces, yo he seguido el rastro de esta escritora junto con una investigadora que es la que va a dirigir la colección, que es una chica de literatura que este año su tesis es de ella, y hemos acordado eso, ¿no? Entonces, que ella se encargue de la colección, y así de paso vamos abriendo el espacio a las mujeres, ¿no? Y saco otra colección de teatro, ¿no? Dedicada al teatro. Entonces ya estoy diversificando más mis trabajos y estoy trabajando 2 libros de literatura infantil, ¿no? Justo ahora estoy trabajando uno de un escritor que es Wilber Córdoba, que también tiene esta onda ambiental, ¿no? Que es otra cosa de la cual me gusta agarrar de vez en cuando. Entonces, esos son los criterios que utilizamos. Y otro criterio que de alguna forma u otra siempre tenemos que tener en cuenta, aunque no nos guste, es el tema económico, ¿no? Cuánto cuesta y en cuánto tiempo puede retornar. A veces es muy experimental y decimos, ya, a ver, tenemos plata en este lado para aguantar esta apuesta, sí. Si no es así, esperamos que el proyecto avance. Y eso, o sea, y es otro problema. Yo me tomo mucho tiempo a la hora de decidir qué libro publicar y qué libro no. O sea, el escritor que dice correr, por ejemplo, esperó un año para que le diga sí. Y como medio año para que el libro salga publicado. A veces los escritores piensan, sobre todo los jóvenes, que es, ya está mi libro en Word y toma, y hazlo, ¿no? No, no es así. Sí, yo tengo que darme el tiempo de leerlo, porque a veces leo las primeras líneas, y si yo te leo las primeras líneas y no me gusta, lo dejo el texto. Ya luego lo intento otra vez cuando me dicen, oye, revisaste mi texto, ya bueno. Pero es que solo quieren saber números, ¿no? Y para eso también yo trabajo el tema de servicios editoriales, que es para gente que quiere publicar su libro sí o sí, ¿no? O sea, ya no me preocupo mucho por la calidad ni nada, pero ya no sale con mi sello. Y esos libros son los que financian los libros que sí salen con mi sello, que es Aleteya. Y ahí terminaría mi respuesta. Bien, muy interesante su expresión. Yo le voy a preguntar con respecto a la visión que menciona en su página de Aleteya, que dice que busca ser la marca líder en el área editorial independiente, logrando expandirse y posicionarse en el mercado de la Macrosur. ¿Usted considera personalmente que va por buen camino su editorial para el cumplimiento de esta visión? ¿Y cree que la sociedad lo apoya? Yo creo que sí, creo que un sector de la sociedad sí me apoya. Ahora, ¿por qué sí? Justo ahora acabo el 12 de diciembre, hace una semana aproximadamente, inauguramos un proyecto que es una biblioteca, digo, una librería, la librería Fabra Salvaje, que es en sociedad con otras 2 editoriales, una editorial de Cusco y Cascabueces, la editorial que les comento. Llegar a ese tipo de asociaciones en lugares donde el mercado es muy competitivo es sumamente raro, ¿ya? Porque somos la competencia que se está uniendo para hacer la competencia a las transnacionales. Pero alrededor de quienes nos hemos juntado ha sido alrededor de Aleteya, ¿no? Que somos los que hemos estado picando para hacer este tipo de asociaciones. Y también de Cascabuesos que ha dicho, ya está bien, trabajemos juntos, ¿no? Entonces, si no hay cierto liderazgo en eso, no sé qué hay, ¿no? Y lo otro es que actualmente Aleteya somos vicepresidente, o sea, Aleteya es vicepresidente de las editoriales independientes del Perú, que es el gremio nacional. Entonces, por ahí creo que sí vamos. Respaldo, sí. Hay mucha gente que en el camino nos está apoyando. Amigos que nos han conocido cuando todavía no éramos nada de nada. Y la gente más bien nos miraba mal, decían, esos loquitos. Porque de hecho, o sea, muchas expresiones que yo he escuchado, y eso es algo que si ustedes alguna vez quieren hacer un emprendimiento, o sea, la gente, y es un dicho que yo tengo ya, hagas o no hagas, la gente igual va a hablar mal de ti. O sea, no bien, sino va a hablar mal de ti, hagas o no hagas. Entonces, yo recuerdo que siempre la gente decía, ese loquito, mi papá, mi mamá, ¿qué haces con tus libritos dando pena? Porque, o sea, yo abandoné la carrera de Derecho, podría estar tranquilo ahora, pero no, o sea, me quedé con esto. Y ahora, hace poco hablé con unos amigos, que ahora son mis amigos porque antes no eran mis amigos, y dijeron, y ni siquiera a mí siendo una amiga, y pensar que nosotros decíamos ese loquito del Ruan, y ahora ya tiene todo esto, nos hubiéramos apoyado y mira cómo estaríamos. Entonces, yo creo que hay cierto reconocimiento de esa parte también, ¿no? Y creo que sí vamos por buen camino. Falta mucho todavía, porque eso implica un reconocimiento nacional, no solo de la Macrosur. Entrando a eso del apoyo, nos hemos dado cuenta que en estos últimos años ha estado en nuestra vida más presente la tecnología.
es indispensable en estos momentos, así como los libros virtuales o también los llamados audiolibros. Entonces, ¿qué tan complejo es la publicación de un libro y si es posible que este tenga éxito en esta coyuntura actual que estamos viviendo? Publicar un libro ahora, en este siglo XXI, no es difícil. De hecho, es muy fácil. Cualquiera puede publicar. Editar un libro es otro asunto, ¿no? Pero respecto a las tecnologías digitales, hay muchas herramientas, y precisamente porque hay muchas herramientas, imagínate una gota en el mar, reconócela. ¿Cuál es tu gota? Y ese es el trabajo que resta. O sea, el éxito no está garantizado. De hecho, para que mi editorial tenga un mínimo margen de sostenibilidad, yo tengo que tener 100 títulos publicados en Internet. Para que tenga un mínimo margen de sostenibilidad al año. Entonces, yo recién voy por la mitad, así que el éxito, al menos en Perú y en Latinoamérica, todavía está bien flojo. México está por encima, México y Argentina, pero sí es complicado, ¿no? La ventana es el mundo, y precisamente porque como es el mundo, es más difícil que tu gotita en el mar sea reconocida, ¿no? Para que digan, ah, ese es Aleteia, yo lo compro, sin decir, o sea, sin preguntar, regatear, ni nada, ¿no? Es mucha oferta, demasiada oferta. Y eso es muy, muy complicado. Entonces, las estrategias de marketing, de posicionamiento, de exposición, son diferentes, incluso más agresivas que cuando tú vas y, no sé, la gente te reconoce en un determinado espacio. Es más fácil vender 500 libros, es más caro, pero sabes que esos 500 libros se pueden vender. Pero en el mundo digital es difícil, sobre todo si tienes solo uno o dos títulos, ¿no? O sea, mínimo, y hemos hecho números, sí, o sea, con 50, 100 libros, recién puedes empezar a que gotee, ¿no? Porque un libro, y los libros no están caros, o sea, no pasan de $10, $15 son los más caros. Eh, y de ahí la comisión es hasta el 70% para los que te hacen la distribución, o sea, si le pones solo 50, esos $15 son $7,50, que es lo más caro, pero el promedio es $5, o sea, son $2,50, que es como 15 soles. De esos 15 soles tienes que darle de autor una cantidad. Los costos operativos es otra cantidad. Al final te quedará un sol 50. Entonces, un sol al mes es más de lo que resta, ¿no? Porque tienes que pagar la página web, tienes que pagar al community manager, tienes que pagar a mucha gente. Y a veces eso es un poco complicado, ¿no? Y el éxito depende sobre todo de la consistencia y la persistencia en el tiempo, más que una gran campaña. O sea, por eso la están pasando las verdes, incluso en las transnacionales, ¿no? Y por eso quien se ha posicionado durante mucho tiempo ha sido Amazon, que recién está viendo utilidades muy fuertes. Este año se ha quintuplicado las utilidades de Amazon, pero Amazon se ha diversificado bastante, no solo hace libros, hace un montón de cosas. O sea, un libro, cualquiera, tiene una historia, ¿ya? Tiene las hojas marcadas. O sea, a mí me gusta marcar, doblar algunas páginas, por ejemplo. A algunas les gusta subrayar. Um, Esto no lo puedes hacer con un libro digital. Los millennials, los centennials quizás puedan hacer eso, pero aún así, esta necesidad de aferrarte a algo, o sea, y eso es lo que nos ha dado, gracias al confinamiento, la gente se ha aferrado a algo, y usualmente se han aferrado a cosas físicas. Lo que más ha incrementado en la cuarentena, en todo el mundo, repostería y horticultura, aparte de los índices de lectura de libros físicos. Pero lo que más, la mayoría de gente, después de ver Netflix una semana entera, no sé, ver transmisiones en vivos 2 semanas, se dieron cuenta de que eso era muy vacío. Y la mayoría de gente empezó a subir fotos, porque iba a seguir en las redes, de su plantita o sus mascotas, ¿no? Mi mascota. Entonces, esa necesidad de contacto físico es la que ha aumentado la demanda. Es más, para libros infantiles, yo he vendido más libros infantiles este año que antes, físicos. Porque, ¿qué hace tu hijito? O sea, tu hijito se cansa de la computadora y ya, dale un libro, ¿no? Ya le está masqueteando, le está abriendo, le está rompiendo, lo que sea. Pero sí hay una mayor demanda. Lo que sí creo que va a pasar con el futuro es que el libro se va a convertir en un objeto de lujo. Cualquiera no va a poder pagar un libro físico. Y eso es un riesgo que a mí no me gustaría, porque eso es quitarle las posibilidades de desarrollo a las personas de escasos recursos económicos. Porque la conexión que tú generas con el libro es la misma que tú podrías generar con un ser querido.
que tiene una historia que contarte, y a través de esa historia que le ha contado, tú has hecho otra historia. Por eso la teoría de la recepción dice que un libro tiene infinidad de lecturas, en tanto haya lectores. Cada lector lee una lectura diferente. Y eso es algo que el libro te da y que no te da otro objeto cultural. O sea, el arte, una pintura, digamos, te puede generar eso, pero el libro tiene algo más de eso, ¿no? Tiene algo que te lleva un poco más allá. Entonces, ha subido la demanda, de hecho, de libros físicos. También ha subido la demanda de libros digitales, pero en Europa y adelante, ¿no? No tanto en Latinoamérica. En Europa es donde sí ha subido, pero también, paradójicamente, se ha incrementado la demanda de libros físicos. Y ahí concluiría mi respuesta, creo. Muy interesante todo lo que nos dice, señor Huarca. Bueno, mi pregunta es, la publicación de un libro implica gran trabajo por parte del escritor y de la editorial. En tal caso, ¿cuáles son los procesos que se realizan en la publicación de un libro desde la recepción del mismo hasta la publicación en el mercado? Asimismo, ¿quiénes son los encargados de supervisar cada uno de estos procesos? En el tema de las editoriales independientes, como se han dado cuenta, no es que sea una gran empresa, somos pequeños, de hecho, autosostenibles, microempresas en la mayoría. La única editorial independiente, pero que ya salió un poquito de su rubro, es Estruendo Mudo, que es la más grande del país, que ya tiene una sede en Chile incluso. Pero el trabajo sí es duro, porque hay mucha frustración en medio, en el sentido de que a veces el escritor quiere que su libro salga tal cual, es como tu hijo, ¿no? Para todos el hijo de uno es bonito, ¿no? Pero para los otros no, pues, o sea, es o muy narizón, o muy orejón, o no sé. Eso es la chamba del editor, o sea, darle esta forma al escritor para que su hijo sea lo más bonito presentable al mundo, ¿no? Y no solo para él. Y cuesta cortar, o sea. Mis escritores, algunos dicen que yo soy como una especie de mutilador, ¿no? De hecho, un par de memes me comparten de vez en cuando, porque uno de mis escritores me trajo un cuento de 7 páginas y se convirtió en 2 páginas. Y él no se dio cuenta, ¿no? Porque le dije, si quitas esto, ¿qué pasa? Y lo leyó. ¿Sientes que ha faltado? No. Entonces, ¿qué va a pasar? Le dije. Lo cortó, me dijo. Sí, le dije. ¿Estás seguro? ¿Te sirve? No. Pero está bonito. ¿Te sirve? No. Ya pues. Ay, Rubán, ¿por qué eres así? Me dijo. Entonces, esa chamba demora. Porque hay otros escritores que son tercos, ¿no? Pero tiene que ir ya. ¿Pero cómo? Le digo. Ya, dime cómo. Reescríbelo. Lo reescribe. ¿Funciona? No. ¿Qué hacemos? ¿Lo cortó? Entonces, ese es el trabajo. Y eso demanda tiempo. O sea, aparte de que yo me demore en el primer proceso, tú me mandas tu Word, digamos. O sea, digamos, tú me traes tu manuscrito. Todo lindo, ahí. Dices, toma, señor Juan, acá está mi manuscrito. Yo me encargo de leerlo. Leo la primera página, no me gusta, y lo dejo ahí descansando un par de semanas. Me llamas, te digo otra vez, ya mira, vamos a leer. Lo leo y digo, ya, tienes potencial. O no tienes potencial. Si tienes potencial, ya, empecemos a trabajar. No tienes potencial, te digo, reescríbelo y me mandas otra vez. Si, si tú aguantas eso, lo reescribes y lo mandas otra vez y dices, ya trabajamos. Y si no, simplemente ya te vas y publicas con cualquier otra editorial. No hay problema. Si es que te dice que sí y te digo, ya, mira, vamos a mejorar esto, y mándame esta versión, me mandas tu versión, la reviso y luego ya empezamos a trabajar recién. Mira, estos son la propuesta que yo te hago, vamos a sacar tantos ejemplares, vamos a firmar un contrato por tanto tiempo, estas son las condiciones, ¿aceptas o no aceptas? Ya, sí acepto. Y ahí empieza el trabajo, ¿no? Ver el tema de portadas. Tengo una socia que es la encargada de relaciones públicas y eventos, que es Luna Castillo, eh, y que ella se encarga de hacer toda la propuesta de cómo saldría el libro. O sea, yo me encargo de dar las ideas y ella encarga de materializarlas en ese sentido. Tenemos un pequeño equipo de practicantes que también nos ayudan en eso. Tenemos un corrector que se encarga de corregir ortotipográficamente, porque la corrección de edición la hago directamente yo. Sobre todo en narrativa y en literatura infantil. En poesía no me meto tanto porque es un arte mayor, ¿no? Después de eso mandamos a los diseñadores que hacen portadas y diagramación, que yo también hago diagramación a veces, depende de tiempo y presupuesto. Y
y ese empieza el proceso del libro. Entonces vamos corrigiendo, vamos armando propuestas de portadas, vamos hablando con el escritor, vamos complementándonos con el escritor, vamos buscando, vamos a hacer pruebas de impresión, se habla con la imprenta, hacer corrección de color, porque en la computadora es una cosa y en la imprenta es otra, y hay ligeras variaciones, ¿no? Y son cosas mínimas que ya uno con el tiempo se va dando cuenta, ¿no? Y el proceso es ese. Entonces, ¿quién supervisa? Superviso en todo el camino, superviso yo. En el tema de la campaña del libro la supervisa Sol. En el tema de impresión lo supervisa mi imprentero, porque tiene más tiempo que yo, pero igual yo estoy metiéndole mano y ojo, porque a veces se equivocan feo porque tienen full trabajos. Y, y nada, ahí tienes todo el proceso de edición. La presentación del libro es como que el punto culminante, donde el autor se... O sea, ya, pues tú eres el rey, le decimos, vete a prensa. Ah, tenemos a alguien que trabaja a prensa. Eh, y se hace la nota de prensa, él se encarga de mover al autor por toda la prensa posible. Y es algo que sí nos preocupamos mucho, ¿no? Porque el autor se siente bien tratado con eso. Y a nosotros nos conviene, o sea, si el autor es popular, no solo el autor se vuelve popular, sino aparte de los libros que ha publicado la editorial, ¿no? Y los otros autores que quieren publicar con la editorial, ¿no? Que ya se pasan a andar. Entonces, hay algunos autores que sí quieren publicar, como les comenté, porque quieren publicar y quieren ganar su sueño de publicar, y lo sacamos con el otro sello, ¿no? Y yo les explico siempre eso. Y hay otros autores que dicen, es una editorial importante, y sobre todo los que son para concursos, que piden, o sea, no quiero solamente 100, me dicen. Ya, también hacemos impresión bajo demanda, ¿no? Entonces ya nos conocen, saben que trabajamos bien, y algunos ya van pagando, ¿no? O sea, quiero el trabajo de prensa para que sea popular, ya, toma, cuesta tanto. Quiero que me hagas la presentación, ya, toma. Ahora, hay otros incluso y que hemos rechazado, o sea, con plata en mano, oye, yo quiero que salga con Aleteya, no, amigo, este sello corresponde a esto y esta es la línea editorial. Sí defiendo mucho mi línea editorial. Y ese es el proceso. Hasta ahora ha sido muy interesante lo que nos está compartiendo. Finalmente quiero hacer la siguiente pregunta. Nuestra sociedad está caracterizada por el bajo consumo de libros, pues son pocas las personas que realmente se interesan por la literatura. Ante ello, ¿qué le aconsejaría usted a las personas que se están iniciando en este mundo de la literatura? Yo les daría el consejo de Osvaldo, ¿no? Que era lean, 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 escriban, 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 vivan intensamente y corrijan, corrijan, corrijan. Ya, las artes en general, las humanidades, a diferencia de otras carreras, no admite la de mediocridad. O sea, tú puedes ser un abogado mediocre y siempre habrá trabajo para ti, pero no puedes ser un escritor mediocre, porque nadie te va a leer. Si nadie te lee, nadie te compra. Si nadie te compra, no tienes con qué comer. Entonces, las humanidades buscan la excelencia. Y el consejo que yo les daría es ese, o sea, este camino nunca acaba, siempre es constante, es una pendiente, siempre va a ser pendiente. Y siempre les van a decir las cosas que están mal. Y ustedes lo único que tienen que hacer es seguir adelante, siempre adelante, con la cabeza en alto. Se equivocan, ya me equivoqué, pues la vida es una sola, pero sigo adelante. Se siguen equivocando, ya pues siguen avanzando. O si no, también tienen que aprender a decir basta. No soy para esto, me dedico a otra cosa. O sea, yo hace 2 años dije, si esto no funciona, voy a ser el mejor abogado del mundo, porque quiere decir que he fracasado con ese trabajo. Y ser mejor abogado del mundo es fácil porque ya sé mentir. Entonces, eso funciona. Entonces, ¿qué consejo les digo a los que están iniciando? Sábato, un gran escritor, empezó a escribir más allá de los 40 años. Pedro Páramo, Llano en Llamas, de este escritor mexicano, se me ha ido el nombre, perdónenme, empezó a pasar los 50 años. Solo escribió dos libros prácticamente, que en realidad es uno, ¿no? Su novela Pedro Páramo y Llano en Llamas, que es un libro de cuentos. Y lo hizo viejísimo. Entonces, no, la edad no te va a poner antes o después.
el talento, cultivar el talento, o sea, ni siquiera solo el talento, cultivar el talento es lo que va a permitir que ustedes estén arriba, adelante o atrás. Y eso pasa por no rendirse, tener mucha disciplina. Yo recuerdo cuando vendí mi primer, o sea, nosotros hicimos un fanzine ya, antes de que yo entre a Letedia, que es donde yo me meto el tema editorial, que eran 4 hojitas dobladas con poemas, y había un poema mío, un poema de una amiga, un poema de otro amigo, así chiquito. Y nosotros agarramos y lo vendimos, ¿no? Vendí como 50 en un día, a un solo cuánto, 50 soles. Dije, acá hay plata, dije. Me invertí en otro libro, saqué 1 millar. Hasta ahora tengo libros de ese. Han pasado 10 años y sigo teniendo el libro. Y es no rendirse. No rendirse, amigos. No, no es fácil lo que van a hacer. No sé de qué especialidad sean, si son de literatura de primaria, perdón. Pero si son de primaria, yo respeto mucho a los docentes. Y si por mí fuera y sería el presidente del Perú, para ser profesor tendrían que hacerte full pruebas psicológicas primero. Segundo, hacerte un par de años de vocación. Tercero, recién, y pagarte bien. O sea, los profesores son los que se cargan encima el país. ¿Ya? Gracias. Es culpa de los profesores también que tengamos tantos corruptos en cierta forma. Pero no los podemos exigir porque los profesores son los más maltratados del país. Mi mamá es profesora. No he crecido con madre porque ella para trabajar tuvo que irse fuera de Arequipa. Tuvimos que vivir lejos mucho tiempo. Y nunca nadie le reconoció lo que hacía. Los únicos que le reconocen lo que hacía fueron los estudiantes que dijeron, oye, tú sí. O sea, yo reconocí a mi profesora después de 20 años que la volví a encontrar a mi profesora de primaria. Le dije, ella es mi profesora y ella es, o sea, y ella me trata como hijo. O sea, los profesores que te marcan son maestros y que por ellos una parte de lo que eres son ellos. Entonces, ustedes son profesores, yo les diría eso, o sea, un pedazo de ustedes es el futuro del país. Y ténganse, o sea, es fregado, o sea, es lo más horrible del mundo ser profesor porque no te reconocen el trabajo. Bueno, todo lo que nos ha contado ha sido demasiado interesante, nos ha enseñado bastante. Le agradecemos mucho su presencia y que nos haya brindado un poco de su tiempo, que debe ser ocupado. Entonces, muchas gracias por estar aquí, responder todas nuestras dudas y enseñarnos más de lo que casi no conocemos, ¿no? Muchas gracias. No, chicos, gracias a ustedes. Otro momento genial de esto es estos momentos, ¿no? Cuando las personas empiezan a reconocer algo, algo debo estar haciendo bien, para que la gente me escuche, porque los he tenido 1 hora hablando. Sí. Sí, no se preocupe, muy interesante lo que dice. A ustedes, chicos, gracias por todo y nada, no se olviden que ustedes también son más importantes todavía. Y la última cosa, detrás de todas las cosas increíbles, siempre hay cosas nada increíbles. Y esos pedacitos no increíbles son los que ustedes tienen que enfocarse. Cuando llegue lo increíble, ya que la gente vea la que igual ya es increíble. Así que sigan haciendo, hagan nomás, no queda de otra. Yo los dejo, chicos, adiós. Con esto terminamos la grabación entonces. Sí. Sí. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Ya no hay problema. Estamos Cualquier a cosa, encontrar.